Estos movimientos del alma se corrigen gracias a otro tipo de amor que es justamente el amor del espíritu, ¿no? Vuelvo a repetir. El amor que sana, a diferencia del amor que sentimos en nuestras relaciones, o sea, el amor que sentimos en nuestras relaciones no es el amor que sana. El amor que sana es el amor del espíritu. Por eso cuando yo les digo, como estuvimos ayer en la clase uno, que cuando el cliente cuenta su historia, está contando un cuento, es que es tal cual. Es un cuento, mi cuento. Cada uno anda con su cuento. Como dice Byron Katie. ¿Qué serías sin tu historia? ¿Qué serías tú sin tu historia? Feliz. Porque lo que me pudre todo es que tengo una historia. Entonces, el amor que sana es el amor del espíritu. Yo les recomiendo a todos altamente que lean ese libro que se llama El amor del espíritu de Bert Hellinger, que es muy bueno. Entonces, ese amor, ese poder del espíritu, es el único que sana. Bien. Estos amores entre los padres y los hijos, este vínculo, este amor al vínculo, dice Hellinger, nos ata a nuestra familia y a todo lo que le suceda. Nos une con lo grande que existe en ella, con sus logros, con su consumación, y así se convierte en una fuerza. Pero al mismo tiempo nos ata a los pendientes, a los agobios, a las cargas, a las culpas. Por eso son dos movimientos. Nosotros tenemos que tener bien presentes los dos movimientos que suceden en constelaciones. El movimiento, pues yo puse estos dos cositos por poner algo, ¿eh? No es que hacia la vida o hacia la muerte, ¿m? Hacia el amor o hacia la enfermedad, podríamos decir, hacia el sí y hacia el no también, hacia la inclusión y hacia la exclusión, también podríamos llamarlo así. Entonces, ¿qué sucede? Como dentro de las relaciones, como vimos la otra vez en la clase de las relaciones, tenemos este asunto de las responsabilidades, ¿m? De todo esto que nos ata a nuestra familia, eso nos va llevando a sentir culpa. Por eso cada uno dentro del sistema es importante que reconozca su propia culpa, o sea, que se haga cargo de lo suyo y no que le quiera endosar al otro todo, que es como nos relacionamos aquí todos. ¿A qué se debe este vínculo y cuáles son las fuerzas que sostienen el vínculo? Pertenecer a nuestra familia es una necesidad elemental. Esa necesidad de formar parte sobrepasa nuestra necesidad de sobrevivir. Estamos dispuestos a sacrificarnos, a entregar nuestra vida para cumplir con esa necesidad de pertenencia. El reconocimiento de las consecuencias trascendentales de esta necesidad nos va a permitir entender que debido a esta exigencia que proviene del vínculo, estamos dispuestos a enfermarnos o a sufrir alguna discapacidad, a morir de una manera extraña, incluso a dar la vida a cambio, por eso el libro de Stephen Hafner se llama Aunque me cueste la vida, a cambio de la vida de otra persona de nuestra familia. Dice Hellinger, seguramente que esto les asusta. Bien, existen maneras de cambiar este destino, encontrar la fuerza para resolver este vínculo en un nivel más alto, lo cual nos libera, igual que a nuestra familia, de esas ataduras que nos llevan a las enfermedades. Por eso, esto que se habla en el mundo, yo bueno, en el mundo, estas terapias del apego, eso que escuchamos, que hay que soltar, que hay que soltar, y sí, realmente hay que soltar, porque es que si no soltamos,
vivimos así. Todos nacemos entonces con un alma común, en un campo espiritual que compartimos con todos los miembros de nuestra familia. Esta alma rebasa nuestro cuerpo y nos vincula con todos los que pertenecen a ese campo. Y a menudo se convierten en nuestro destino desde ya cuando estamos en el seno materno. Por ejemplo, una discapacidad o al hecho que algunos seres no hayan nacido a causa de un aborto o por otras razones. Entonces, al mismo tiempo nosotros nos convertimos en su destino. Por eso decimos que respetamos el destino del otro para no tener que cargarlo, si no lo cargamos. Esta alma común comprende, por un lado, un círculo más cercano, es decir, que incluye solo a ciertas personas y por el otro lado se extiende a otro u otros círculos, ¿no? Por ejemplo, el pueblo en el que nacimos, la tierra en que nacimos, la religión a la que pertenecemos y así. El círculo más cercano de nuestra alma pertenece justamente a estos que nosotros llamamos los que son nuestra familia, los más cercanos. ¿Cómo puede uno saber quiénes pertenecen a ese alma común? Bueno, él dice que lo sabe justamente debido a estos movimientos, ¿no? Y ahí nombra que esto, bueno, ya ustedes seguramente lo saben, quiénes son los que pertenecen, que son los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos. No todos pertenecen al campo. Eh, pero también pertenecen todos aquellos cuyo fallecimiento o pérdida resultó ventajosa para nosotros y nuestra familia. Por ejemplo, un señor X, vamos a imaginar, que tenía mucha plata y muere y le deja toda esa herencia a esta familia, porque no sé, porque tenía afinidad, porque eran amigos de papá, qué sé yo. Este señor, como hizo un beneficio para ellos, pasa a pertenecer a ese alma. Todos aquellos que murieron a causa de un miembro de nuestra familia. Supongamos que papá mató a este señor y bueno, sucedió este hecho, este señor pasa a pertenecer al alma, porque él fue el que lo mató, fue un miembro de nuestra alma quien mató. Todos los que causaron la muerte de alguien de nuestra familia o que le causaron otro tipo de daño en grado más severo. O sea, imaginemos esta mujer, no sé, secuestra a esta niña, vamos a hacer un ejemplo, ¿eh? Y causa un daño a esta familia. Ella pasa a pertenecer al sistema. Por más que después ellos nunca más vean a su hija, pero ella ahora pertenece al sistema por haber causado un daño. Eh, o sea que con todos ellos ahora compartimos un destino común. ¿Qué significa esto que acabamos de escuchar? La exclusión de nuestro amor provoca que un miembro de nuestra familia ocupe un lugar que no le corresponde y esto marca su vida sin que él se dé cuenta. Por ejemplo, debido a cualquier tipo de enfermedad o de discapacidad, pero también con respecto a cómo lleva su vida en los demás aspectos y cómo la termina. ¿No? Este es el caso cuando, no sé, imaginemos que en la familia, ¿sí? Eh, hay un tío, no sé, para explicar algo, ¿no? Que nació con una discapacidad, no sé, ya sea mental o física o lo que sea. Entonces el sistema lo excluye, y como vamos a suponer, representa una vergüenza para la familia, lo apartan, ¿no? Nunca más se habla de él y todo eso. Cuando lo incluimos, ¿no?, en nuestra alma, se resuelve,
y el destino cambie. Y la enfermedad también, si había una enfermedad, se cura. Por eso es tan importante esto de incluir a todos. Ayer estábamos con Pili, constelando esto de la vergüenza ajena, ¿se acuerdan? Y ella comentaba lo del curso de milagros, y yo le decía que era lo mismo, que plantea el curso de milagros que la constelación. Es que mientras haya uno en mi mente, yo digo mente por decir mente, corazón, me refiero, no en la cabeza, ¿eh? Uno solo que yo odie o repudie, es que no puedo sentirme pleno, no puedo ser feliz con uno que haya. Bien, ¿en dónde estaba? Entonces, dentro del alma empiezan a suceder desplazamientos. Es decir, que un miembro transfiere la responsabilidad al otro. O bien que un miembro de la familia que no se ve afectado directamente puede llegar a asumir las consecuencias de las conductas de otro, de tal forma que se puede enfermar o hasta morir. Y esos desplazamientos ocurren en muchos niveles. Y ahora vamos a ver estos niveles y esto es fundamental que lo aprendan. Por eso lo voy a hacer con detenimiento. Igual después la clase 8 lo vamos a repetir otra vez, pero no importa. Así ustedes si les quedan dudas, después en la vez que la repetimos, pueden aclarar las dudas, ¿no? El movimiento más común que sucede, o sea, el desplazamiento más común que sucede dentro de los sistemas. Yo hago esta familia así cortita, chiquita, para no hacer tanto lío, pero bueno. Es el yo te sigo, el famoso yo te sigo. Por ejemplo, un hijo que se siente atraído por su madre que falleció a temprana edad, desea morir, como mamá murió, ¿m? Joven, ay, porque son redondos, me es difícil ponerlo así, bien. Mamá murió joven y este hijo le dice a la madre, no es que se lo dice con la cabeza, entiéndase que lo dice desde el alma, ¿no? Porque es un alma. Dice, yo te sigo. ¿Por qué? Porque el hijo siente que si dice eso, si la sigue a la madre, va a terminar con la separación. Nosotros no soportamos la separación, o sea, queremos estar separados, pero es que necesitamos de estar unidos. Todo eso que sentimos que falta, en este caso la pérdida de la madre, el hijo le dice, yo te sigo, porque él en su inocencia siente que si él la sigue a la mamá y muere, entonces está salvando a los otros, ¿sí? Está salvando al alma grupal. Por ejemplo, una madre, ¿sí? También puede ser al revés, muere el hijo, vamos a hacer al revés. Entonces la madre quiere seguir al hijo, también le dice yo te sigo, porque la madre se siente culpable por la muerte del hijo. Esto también provoca un desplazamiento. Estamos en el yo te sigo. Eso provoca enfermedades fatales, muerte temprana. La separación entre, bueno, los integrantes de la familia se anula dentro de ese alma cuando nosotros decimos esa famosa frase, tú perteneces, o no me acuerdo exactamente cómo es la frase, pero le damos a entender, ¿no? Que él se fue, pero yo aún vivo un poco más. Cuando la mamá dice, yo aún vivo un poco más. Y entonces salimos de la frase te sigo. Si yo no hago que el cliente haga ese movimiento, el desplazamiento no se va a solucionar. Vamos a aclarar de vuelta para que nos quede bien claro esto de los campos otra vez, del alma y del espíritu. Esto hay que saberlo como anillo al dedo. Eh,
Dice que Rupert Sheldrake, que fue justamente el que habló y que descubrió esto de los campos morfogenéticos, dice que le dijo a Hellinger, ¿no?, que hace mucho había filósofos en Alemania que observaban la existencia de un alma común que actuaba en muchas áreas de la vida. De esta forma, muchos fenómenos de nuestro mundo serían inexplicables. En este contexto también hablan de un alma mundial. Dado que el concepto de alma se asocia con una enorme cantidad de ideas religiosas, dicha palabra fue sustituida por el término campo. Por eso nosotros en constelaciones usamos campo para referirnos a este alma grupal, porque es que la palabra alma tiene tantas connotaciones, es como el asunto de la conciencia, la mente y todo esto, que según la filosofía tiene diferentes definiciones, para no confundir usan campo, en lugar de decir alma común. Y algunos filósofos hablaban de un campo común al que denominaron campo del espíritu. Entonces, de esta manera se le quitó a este campo cualquier referencia personal que pudiera hacerse y se lo convirtió en algo objetivo e impersonal. O sea, no tiene que ver con la persona. Podemos observar que nuestra alma común se mueve dentro de cierto campo espiritual que parte de ciertas ideas. Estas ideas incorporan a todos los que pertenecen al campo espiritual y los toma a su servicio. Todos los integrantes de dicho campo deben compartir ciertas ideas, aun cuando parece que no tienen ni ton ni son, o sea, que no tienen lógica. Este campo espiritual determina qué es lo que los integrantes de un alma común deben conocer y saber acerca del propio campo, o sea, la información que compartimos. Estos campos del espíritu de ninguna manera son algo espiritual, en el sentido de que estuvieron sujetos a la razón y la percepción exacta, sino que son un sistema de creencias al servicio de ese espíritu. Para mí, ¿no? Yo, para hacerme más clara la cosa, yo asocio eso del campo del espíritu con lo que Carl Jung le llamó el inconsciente colectivo, en el que todos estamos sumergidos. Por eso, pues, bueno, él habló de los arquetipos y toda la historia. También es bueno a veces leer alguna bibliografía de Carl Jung porque ayuda mucho. Bien. Eh, entonces estos campos están al servicio de este alma común. Tienen muy poco en común con la palabra espíritu, o sea, no es que es espíritu porque es espiritual como nosotros entendemos lo espiritual, sino en que se puede o sea, entender como comprensión, como amor creativo, como lo que crea. Por eso el espíritu, ¿sí?, es lo que crea. Por eso el alma sería lo que mueve. El alma se mueve dentro del espíritu, podríamos decir. Por eso nosotros tenemos que acceder primero al movimiento del alma, que es cuando trabajamos con las emociones, con toda esta cosita, hasta que ordenamos esto, y ahí viene el movimiento del espíritu. Y somos guiados mientras vamos haciendo los movimientos del alma por ese espíritu. No es un espíritu como la paloma del Espíritu Santo de la iglesia, porque nosotros a lo abstracto nos cuesta comprenderlo, pero es que existe un espíritu, es real, que nos mueve a todos. Nosotros estamos todos siendo movidos por ese espíritu. Bien, entonces, a ver, que no me quiero ir por las ramas. Eh, Rupert Sheldrake, que vuelvo a repetir, después si encuentro algún libro de Rupert Sheldrake que tenga por el drive guardado, se los voy a compartir en el grupo para si ustedes quieren leer.
que es bastante complicado, ¿eh? No es sencillo de leer, pero bueno, para tenerlo como algún día uno tenga ganas de leer eso. Pero si no, pueden buscar información en muchas partes sobre lo que son estos campos. ¿Qué observó este Rupert Sheldrake? Que un campo espiritual solo puede cambiar bajo el impacto de otro movimiento del espíritu que proviene del exterior. Esto significa que la sanación de las enfermedades y del deseo de morir por querer seguir a un muerto no pueden originarse dentro del alma o en el campo espiritual que la rige, sino que se derivan de un movimiento del espíritu creador, de eso que Hellinger le llama el alma, eso más grande. Bien. Eh, el movimiento sanador y salvador es producto de otro nivel del espíritu. Entonces vamos a repasar, porque yo sé que esto es harto complejo. Todos pertenecemos a un alma grupal, que a su vez pertenece a un alma, un campo espiritual, ¿sí? Ese campo espiritual que yo les dije, yo lo asocio con el inconsciente colectivo, o sea, donde están todas las creencias, todas las ideas, todo está ahí. Vamos moviendo ahí. La sanación proviene de ese amor del espíritu más grande que está por encima de esto. Por eso dice que viene de afuera. Hay un libro que se llama, que también si lo encuentro se los voy a pasar. Ustedes pueden me acordar todo porque yo cuando termino me olvidé de todo, pero bueno, ustedes recuerden. Que se llama La sanación viene de afuera, que es de también un señor que trabajó con Hellinger, que es, bueno, las constelaciones vistas desde el chamanismo, que habla de este círculo famoso, ¿no? Que trabajan los chamanes, que van moviéndose y todo eso, que también es harto complicado, pero bueno, si ustedes lo quieren leer, pueden leer. Bien, el otro movimiento, otro desplazamiento, el uno era yo te sigo. Ahora seguimos con los movimientos de enfermedad, que provocan la enfermedad. El otro es tú por mí y yo por ti. Eh, bien, la decisión interna, yo por ti, representa el deseo de enfermarnos o morir en lugar de otro miembro de nuestra familia. Imaginemos, ¿m?, que la niña siente, lo siente a nivel del alma ella, que su papá va a morir. Y ella se enferma, ella, para morir ella, en lugar de su papá. Por eso le dice yo por ti. Deja papá, no te mueras vos, me muero yo en tu lugar. Es el factor que más afecta y restringe nuestra salud. Esta decisión no se expresa conscientemente ni se comunica en voz alta, y se requiere concentración para poder sentir el alcance de dicha decisión y para poder enfrentarla. En las constelaciones se hace visible a través de nuestros representantes, ya que ellos cuando representan a una persona enferma o discapacitada, o incluso solamente su enfermedad, se ven acogidos y guiados por una fuerza sanadora que indica quiénes son las personas en nuestra familia relacionadas con nuestra enfermedad y quiénes la atraen. Al mismo tiempo se revela otro desfase en el que otro miembro de la familia dice tú por mí. Es decir, siempre existe una persona con sentimientos de culpabilidad, por ejemplo, la madre que abandonó o abortó a un niño. La persona que a nivel interno dice yo por ti, casi siempre es un niño y en ocasiones puede ser la pareja. Sin embargo, se debe entonces a un desfase que se relaciona con su familia y que se produjo durante la infancia. A veces sucede que la pareja muere en lugar no sé, la mujer muere en lugar del esposo, porque ya le viene de la infancia esto. Pero este famoso yo por ti, el yo por ti siempre lo dice el niño, y el tú por mí lo dice el adulto, como el que le dice al hijo, como que mueras tú antes que yo, hacelo por mí. Por eso cuando hablamos de la culpa,
aparecen todas estas cosas. Bueno, la separación lleva a la culpa, ya lo vimos en la otra clase. La culpa lleva al miedo al castigo. Así funcionamos. Pecado, culpa, miedo. Pecado, culpa, miedo. El otro desplazamiento es yo también. Es una frase que por lo general es la frase de un niño y la conducta extraña y agresiva de un menor a un muy joven frecuentemente tiene su raíz en esta frase, que solo se refleja en las emociones. Esta frase está vinculada con yo te sigo y se dirige simultáneamente a los vivos. Se trata de un llamado de atención e indica el deseo de arreglar algo en lugar de ellos, hasta las últimas consecuencias. El gran impacto de estas tres frases sobre la salud en una familia es evidente. Y para poder entender estas expresiones, vamos a profundizar. Voy a volver a repetir los tres desplazamientos. Ay, esperen que se me fue al revés. Los tres desplazamientos. El primer desplazamiento es yo te sigo, el otro es tú por mí y yo por ti, el otro es yo también.